Y bueno, voy a leer una pequeña semblanza sobre la doctora Hernández para luego pasar a escuchar. La doctora Rosa Hernández es doctora en antropología por la Universidad de Stanford y es maestra en antropología social también por esta universidad. Y es licenciada en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesora investigadora del CIESAS y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Y su línea de investigación son antropología jurídica y derechos humanos y relaciones étnicas e identidades comunitarias. Ella ha vivido y realizado investigación de campo en comunidades indígenas de Chiapas durante más de 15 años, con refugiados guatemaltecos y campesinos mayas. Durante 10 años trabajó en una organización no gubernamental con mujeres indígenas de los Altos de Chiapas. Apoyó en el área legal y educativa de esta organización. Ha publicado como autora o compiladora 9 libros en español e inglés y múltiples artículos sobre religión, identidad, género, etnicidad, antropología jurídica, relaciones entre el Estado y los indígenas. Ha sido profesora invitada en la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Deusto en el País Vasco, el Colegio de Michoacán, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y la Universidad Autónoma de Morelos. Actualmente está realizando 2 proyectos de investigación: Mujeres y Derechos en América Latina, Justicia, Seguridad y Pluralismo Legal, y Globalización, Derechos Indígenas y Justicia desde una perspectiva de género y el poder. Es autora del libro Sur Profundo, Identidades Indígenas en la Frontera de Chiapas-Guatemala, publicado en 2012 por el CIESAS. Es coautora del libro Justicias Indígenas y Estado, Violencias Contemporáneas, publicado en 2013. Y también es coautora del libro Género, Complementariedades y Excepciones en Mesoamérica y los Andes, publicado en 2013. Te agradezco, Aida, mucho por haber aceptado la invitación y lo dejo entonces con la doctora Hernández. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Es mi primera vez en esta sede. Soy norteño, soy de Ensenada, California, como dicen las hermanas. Entonces, aunque no había estado nunca en Monterrey, llegando ya se empecé a sentir que estoy en los caminos del norte. Y bueno, esta iniciativa que empezaron a impulsar los compañeros de aquí de CIESAS Noreste hace eco a una serie de iniciativas que hemos tenido en CIESAS a partir de los eventos de Ayotzinapa, de la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala en septiembre del año pasado. Mucho con la inquietud de ver qué podemos aportar desde nuestras investigaciones para entender el contexto que estamos viviendo en México. Y también, desarrollamos un panel en la Ciudad de México que se llamaba Ayotzinapa, la crisis del Estado Nacional, del Estado de Emergencia Nacional. Y en este espacio, parte de lo que decíamos, pues era que muchos de nosotros trabajábamos temas relacionados con derechos humanos, con el Estado, con violencia, y teníamos distintas articulaciones con organizaciones sociales, pero no habíamos creado el espacio para construir alianzas con gentes fuera del DF, entre los mismos del DF. Y creo que cada vez más se está necesitando un tipo de academia que salga de los limitados espacios del aula y de la biblioteca y que cree puentes con la sociedad más amplia. No nos podemos dar el lujo de seguir produciendo conocimiento que se quede en libros que sirva solamente para la discusión teórica. Y bueno, pues este espacio que han promovido aquí los colegas pues tiene que ver también con esta necesidad que se ha planteado a nivel de todos CIESAS, de un sector, lo de todos CIESAS en el sentido de las distintas unidades, porque CIESAS tiene unidades en distintas partes del país, de cómo crear estos espacios de reflexión y diálogo. Y bueno, en ese sentido agradezco mucho la invitación a venir acá. Bueno, les planteaba yo que como investigadora de CIESAS y como antropóloga que desde hace varios años ha venido trabajando la relación entre violencia, seguridad y derechos humanos en distintas regiones del país, quiero aprovechar la oportunidad que nos brinda
ilegalidades, para compartir las reflexiones que surgen en torno a la crisis del Estado que se vive actualmente en México y el papel específico de nuestra disciplina en este momento de emergencia nacional. En esta ponencia me interesa plantear algunos de los antecedentes del asesinato de 7 personas y la desaparición forzada de 42 estudiantes en la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes fueron secuestrados, como todos los aquí presentes sabemos, por policías municipales y entregados a la organización criminal de Guerreros Unidos. Este terrible acontecimiento ha puesto en evidencia una vez más la manera en que el crimen organizado funciona desde el interior del Estado mismo en distintas regiones del país. Las reflexiones que hoy quiero compartir aquí surgen de mi trabajo de investigación en antropología jurídica y política sobre el impacto de la violencia militar y paramilitar en regiones indígenas de la montaña de Guerrero. Como antropóloga yo incursioné en el ámbito de lo que se conoce como antropología política con mi tesis de doctorado cuando trabajé sobre un pueblo indígena de la frontera sur de México, el pueblo Ma, que fue dividido por la frontera en el siglo XIX, y en ese momento me interesaba a mí ver cuál había sido el impacto de la presencia del Estado-Nación y los distintos tipos de violencia que el Estado ejerció en este pueblo. En aquel entonces, cuando yo estaba haciendo mi tesis, a final de la década de los 90 y principios del 2000, varios de nosotros reivindicábamos la necesidad de hacer una antropología del Estado. Señalábamos que por mucho tiempo los antropólogos vinculados al indigenismo se habían dedicado a explicarle al Estado qué eran los pueblos indígenas, cómo funcionaban sus sistemas de gobierno, sus estructuras políticas, y que pues ya era tiempo de descolonizar la disciplina y tal vez empezar a pensar en cómo explicarles a las organizaciones indígenas, a las organizaciones sociales, qué era el Estado, cómo funcionaba, y empezar a trabajar en un esfuerzo por hacer una etnografía del Estado. Muchas veces se divide la visión de que los politólogos, los agentes de ciencias políticas, algunas veces los sociólogos, analizan al Estado y los antropólogos trabajamos con las comunidades, con las organizaciones indígenas. Y el Estado parecería ser esta parte estructural, institucional, al margen de la cultura, y los pueblos indígenas, las comunidades parecen ser los espacios donde se produce la cultura. Y esta perspectiva lo que plantea es que los burócratas, los funcionarios indigenistas, los miembros del ejército son también productores de cultura, son también reproductores de visiones del mundo, y que es importante acercarnos a este espacio no solo como un espacio de poder, sino también como un espacio en donde se dan dinámicas de reproducción cultural. Fue a partir de esta inquietud de hacer una antropología del Estado que empecé yo a acercarme a los espacios de justicia del Estado, sobre todo a juzgados y a ministerios públicos, en donde me interesaba a mí analizar y estudiar de qué manera el racismo estructural, es decir, el racismo no solo como una perspectiva ideológica, sino como prácticas que están insertas en las estructuras sociales, marcaba la falta de acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Y fue en el marco de este acercamiento al ámbito de la justicia que yo empecé a trabajar en espacios penitenciarios. No me quiero dispersar en eso, pero algún día me gustaría venir a contarles un poco lo que hemos venido haciendo en los espacios de la casa, y traje algunos de los trabajos para dejar en la biblioteca de aquí de Ciesas, que son escritos y publicados por las internas, muchas de ellas mujeres indígenas presas. Pero bueno, en este acercamiento al espacio de la etnografía del Estado fue que me acerqué a una forma muy específica del activismo legal en la que los antropólogos han empezado a incursionar en casos de litigio ante la justicia nacional y también ante las cortes internacionales, que son los peritajes antropológicos o los peritajes culturales. Las reformas multiculturales que se han dado en toda América Latina en la última década han traído consigo cambios en los códigos de procedimientos penales que permiten el uso de pruebas periciales de carácter cultural. Este reconocimiento tardío que se ha dado a la existencia del carácter pluricultural de los estados latinoamericanos ha traído consigo también reformas penales que permiten, que posibilitan el uso de peritajes culturales. Estos peritajes
peritajes, que se les conoce también como affidavits antropológicos, son informes realizados por especialistas que aportan al reconocimiento del contexto cultural del acusado o del demandante, según sea el caso. Para la gente que no está muy metida en antropología, el objetivo fundamental de los conocidos como peritajes antropológicos o affidavits culturales es brindar información al juzgador sobre la importancia que tiene la diferencia cultural en el entendimiento de un caso específico. Por ejemplo, si los huicholes antes eran juzgados cuando se les encontraba con ellos como si fueran narcotraficantes. A partir de este reconocimiento de la diversidad cultural se puede llevar un peritaje cultural que explique cómo la utilización del peyote tiene un uso ritual. Entonces, si bien los peritajes no sirven necesariamente para exculpar en todos los casos del delito, sí sirven para buscar atenuantes, un asesinato por brujería, por ejemplo, ¿no? Para muchos de los antropólogos que promueven el uso del peritaje cultural, este representa un avance en las posibilidades del acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Y fue precisamente un peritaje cultural el que me llevó al análisis del papel del ejército en el impacto de la militarización en la montaña de Guerrero. Un tema bastante riesgoso de analizar en el contexto de violaciones a los derechos humanos y la impunidad que ha caracterizado a este sector del Estado mexicano. Fue a invitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que empecé a participar en la elaboración de un peritaje cultural en torno al impacto comunitario que tuvo la violación sexual de dos mujeres indígenas Mepaz, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de efectivos del ejército mexicano. Este peritaje me acercó al proceso de militarización y paramilitarización de la montaña de Guerrero. No me quiero meter demasiado en el peritaje porque más bien lo que hoy traigo aquí es algunas reflexiones de lo que encontré con este peritaje que nos ayudan a entender lo que pasó posteriormente en Ayotzinapa. Pero nada más como una pequeña entrada, cuando después de que estas dos mujeres, que las dos pertenecían a una organización indígena, la OPIN, Organización del Pueblo Indígena MEPA, fueron violadas hace ya 9 años por efectivos del ejército mexicano. Inés Fernández estaba promoviendo los procesos organizativos de las mujeres desde sus derechos como pueblos indígenas y como mujeres. O sea que no era casual, los 3 efectivos del ejército entraron a su casa y la violaron delante de sus hijos. Y Valentina, de la misma organización, fue violada en el río mientras lavaba. Después de buscar justicia en el justicia del Estado, donde fueron tratadas con mucho racismo, misoginia, ellas se vinculan, llegan a una organización de derechos humanos, a Tlachinola, en la ciudad de Tlalpan, Guerrero, y deciden llevar la demanda ante primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después ante la Corte. La búsqueda de este peritaje tuvo que ver con que desde un principio Inés, también Valentina, pero específicamente Inés, que era mayor, Valentina tenía entonces 17 años y Inés ya era madre, tenía 5 hijos, dijo, pero es que lo que me pasó a mí no es un caso aislado. Y para mí la justicia no va a ser que los 3 violadores los se metan a la cárcel. Lo que me pasa a mí es parte de una historia muy larga de mi pueblo. Y solo cuando el ejército se vaya de la montaña, mis hijas, mis sobrinas, las amigas de mis hijas van a estar seguras. Entonces yo quiero que como parte del resarcimiento de la justicia se pida la desmilitarización de esta región. Y en aquellos casos en donde el ejército tenga que entrar, que se le pida permiso a las autoridades. Y bueno, lo que él estaba planteando de una manera tan clara, y es un poco lo que quiero abordar aquí, era un análisis estructural de la violencia. No era su caso nada más, era un caso que tenía raíces más amplias. Entonces los abogados que estaban llevando el caso ante la comisión recurrieron a un peritaje para probar que la violación sexual de Inés no había sido solo un agravio personal, sino que había sido un agravio colectivo y que era vivido como un agravio colectivo por ella, por la gente de su comunidad, por las otras mujeres, por la gente de la organización. Entonces, la pregunta
que se me planteó a mí como perito, con la que estuve trabajando durante 6 meses en la montaña de Guerrero junto con otro colega, Héctor Ortiz Elizondo, era cómo se había vivido la violación sexual de Inés Fernández y de Valentina Rosendo por los integrantes de la comunidad, cómo había afectado el tejido comunitario esta experiencia. Esta fue, como digamos, la pregunta base para la elaboración del peritaje. Después de 2 audiencias públicas realizadas en el 2010 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de ellas en Lima, Perú, en la que me... Estas 2 audiencias, una tuvo lugar en Lima, Perú, y la otra tuvo lugar en San José, Costa Rica, porque la Corte Interamericana es una corte itinerante. Y después de estas audiencias en la que se presentaron los peritajes, el Estado mexicano fue encontrado por la Corte culpable de violencia institucional castrense, lo que significa que se reconoce la responsabilidad del Ejército como institución en la violación de los derechos humanos de las mujeres. Esta fue una sentencia muy importante, paradigmática a nivel de derecho internacional por 2 razones. Una, porque fue la primera vez que un caso individual, que fueron los 2 casos individuales, pero esto tuvo más énfasis en el caso de Inés, que fue quien pedía las reparaciones colectivas, tenían reparaciones colectivas. Había habido casos en la Corte, como los casos de la masacre de 2 R's en Guatemala, en donde una masacre colectiva tuvo reparaciones colectivas y hubo violencia sexual. Pero en este caso, los jueces reconocieron que una experiencia tan individual como puede ser la violación sexual tenía un impacto colectivo y necesitaba reparaciones colectivas. Pero a nivel político tuvo también una incidencia un impacto muy fuerte, porque se reconoció que no fueron 3 militares descontrolados, indisciplinados, que violaron a 3 mujeres, sino que había una estrategia, porque se trataba de violencia institucional castrense. Y esta sentencia viene de la Corte Interamericana, es decir, no es American Watch, no es Amnistía Internacional, es un espacio de justicia que surge de la Organización de Estados Americanos. O sea, diríamos que dentro de la jurisprudencia internacional no es visto como un espacio muy radical. Entonces fue una sentencia muy, muy importante en ese sentido. Y en esta experiencia, la historia oral recabada en el marco de estos peritajes refuerza lo que actores políticos locales vienen señalando en las marchas y en los mítines. El caso de Iguala, más que un acto aislado, representa la permisibilidad de una política estatal de muerte. Los testimonios de Inés y Valentina nos hablan de un continuum de violencias de larga data que tiene como uno de sus nodos principales el papel del ejército y de grupos paramilitares durante la llamada Guerra Sucia en la década de los 60s y los 70s. Lo que encontramos durante este trabajo de campo en torno a los testimonios e historias de la presencia del ejército en la región ha sido la transformación de las tácticas contrainsurgentes de la época de los 60s ahora a la lucha contra el narco, que justifique el papel del ejército en la vida cotidiana de centenares de comunidades en el Estado. El papel de las Fuerzas Armadas en actos represivos en el pasado lo muestra la Comisión de la Verdad de Guerrero, que presentó el 15 de octubre pasado un informe elaborado por académicos y activistas de derechos humanos que durante 2 años estuvieron documentando todo lo que fue la Guerra Sucia en esta región, del 69 al 79. Este informe presenta pruebas de la responsabilidad del gobierno mexicano en la desaparición de por lo menos 512 personas entre 1969 y 1985. Decimos por lo menos porque son 512 casos totalmente documentados. Hay muchísimos más que no están documentados con la misma rigurosidad porque las familiares tienen miedo todavía, porque, como vamos a ver ahorita, hay una continuidad entre los mandos del ejército que estuvieron durante la Guerra Sucia y quienes se encuentran actualmente en Guerrero. La Comisión de la Verdad en Guerrero documenta cómo a lo largo de 14 años la Dirección Federal de Seguridad, ya desaparecida, utilizó a policías y militares para realizar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, abusos policiales y violaciones sexuales. La historia que documenta la Comisión de la Verdad en Guerrero sigue presente en la memoria histórica de los habitantes de la montaña. Los testimonios recabados durante la elaboración del peritaje cultural del que les hablo nos mostraron que la violación
que vivieron Inés y Valentina es interpretada y vivida por ellas y por sus familias a la luz de la memoria histórica que vincula la presencia actual del ejército con la violencia y la impunidad que se vive en la región desde la década de los 60 del siglo pasado. A esta historia se unen las memorias más recientes de la masacre del Chaco, precisamente en el municipio de Ayutla de los Libres. Olvidé decirles, el municipio de la comunidad de Inés, Barranca Tecuán, está ubicada en Ayutla de los Libres, y ahí tiene sus oficinas centrales DOPIN, y de ahí eran originarios 3 de los jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. En el marco de esta historia reciente, que las violaciones sexuales y la tortura han sido vividas como parte de un continuum de violencia que ha marcado las relaciones de los pueblos indígenas de la región con el Estado mexicano. Esta memoria de agravios incluye el asesinato en febrero del 2008 de Lorenzo Fernández Ortega, que era el hermano de Inés y su traductor quien la acompañó a presentar las denuncias, también integrante del OPIN y quien fue su principal apoyo. Algo que quería comentarles es que cuando a mí me invitan a hacer el peritaje para el caso de Inés, a mí me preocupaba que fueran los organismos de derechos humanos los que quisieran hacer este litigio estratégico con el caso de Inés y que termináramos revictimizando al llevarla a presentar su testimonio ante una corte internacional. Y a mí no me interesaba participar en un proceso, por más que los objetivos políticos pudieran ser importantes. Yo no quería participar en el proceso de la denuncia si Inés no estaba totalmente convencida de que quería presentar la denuncia. La primera vez que escuché yo hablar a Inés, la escuché en un evento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ella casi no habla español, habló en MEPA y tuvo traductora. Y tengo que reconocer que un cierto racismo internalizado me parecía muy difícil creer que esta mujer, que difícilmente se comunicaba en español, pudiera querer llevar al Estado mexicano a un juicio en una corte internacional. Entonces, antes de aceptar hacer el peritaje, yo pedí tener una entrevista a solas con ella, con una compañera hablante de MEPA que pudiera traducir la entrevista. Y en esa entrevista, bueno, yo le pregunté directamente a Inés, ¿a ti te interesa sacar el caso fuera de la justicia del Estado? Esto va a implicar a lo mejor ir a Washington, va a implicar dejar a tus hijos aquí. ¿Quieres hacer eso o es la chinola la que quiere hacer? Y recuerdo mucho, hice una etnografía, escribí algo sobre lo que fue todo este proceso, y la reacción de ella fue una reacción de mucho enojo contra mí, y me dijo, ¿por qué piensas que alguien va a estar hablando por mí? Esas fueron las palabras. ¿Por qué crees que alguien va a estar hablando por mí? Dijo, si yo quiero que se haga justicia es porque no quiero que lo que yo viví lo vivan mis hijas, porque quiero que mis hijas puedan caminar seguras en la montaña, porque no quiero que su espíritu se salga de su cuerpo como se me salió a mí. Por eso es que yo quiero que se haga justicia. Y hasta que no se reconozca públicamente lo que ellos me hicieron y lo que ellos le han hecho a mi pueblo, mi espíritu va a seguir vagando y no voy a estar en paz. Fue una entrevista muy fuerte y para mí también fue como un cuestionamiento a muchos de mis prejuicios en torno al monolingüismo, pensando a nivel identitario, al monolingüismo en idiomas indígenas. O sea, por más, aún siendo antropólogos, siempre hay como una visión de que si no hablan bien el español no se van a poder imaginar que existe un ámbito de la justicia internacional allá lejos. Evidentemente Inés no ubicaba a Washington en el mapa, pero sabía que si no se había hecho justicia en el Ministerio Público, se podía presionar para hacer justicia en otros espacios fuera de México. Eso sí lo tenía muy claro. Y sí quería que no solo se llevaran a sus violadores, no solo se hiciera justicia con respecto a los violadores, sino que se hiciera justicia a su pueblo. La masacre del Chaco estaba presente, el asesinato de su hermano estaba presente. Había una reconstrucción muy clara de la memoria histórica en la que ella fue nombrando en sus testimonios, y esto se repitió en muchas de las entrevistas que hicimos con la gente de la población. Había una genealogía de agravios. Los agravios están presentes ahí. A todo lo largo de este proceso, Inés y Valentina señalaron las complicidades entre el ejército con los gobiernos municipales, el aparato de justicia y los grupos paramilitares. Desde sus testimonios y denuncias,
desarrollaron lo que llamaríamos un análisis estructural de las experiencias de violencia, que hacen eco a las denuncias de los familiares de los desaparecidos en Ayotzinapa y que señalan la responsabilidad del Estado no solo por omisión, sino por participación directa en la violación a los derechos humanos. La complicidad del ejército mexicano en los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado han recibido poca cobertura en los medios de comunicación, salvo algunas excepciones dentro del periodismo crítico y el periodismo de Internet, que es lo que más ha estado viendo este año. Pero durante las horas que duró la agresión policíaca a los estudiantes, el ejército que se encontraba en los perímetros de los sucesos no intervino. Por el contrario, los testimonios de los jóvenes sobrevivientes, como Omar García, integrante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, señalan que cuando finalmente aparecieron las Fuerzas Armadas fue 2 horas después de los hechos y en lugar de ofrecer asistencia a los heridos de bala, detuvieron a los jóvenes y los golpearon. En una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, entre parte de lo que estamos viviendo ahora fue la cobertura tan importante que dio Carmen Aristegui al caso de Ayotzinapa, Omar señala: llegó el ejército acusándonos de allanamiento del hospital, dándonos culatazos, y al compañero que estaba herido también lo sometieron y nos dijeron: ustedes se los buscaron, eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Después, los soldados exigieron que nos identificáramos y dijeron que sería mejor que diéramos nuestros nombres verdaderos, porque si no, nuestros familiares nunca nos van a encontrar, así nos dijeron. Esa tarde, el coronel José Rodríguez Pérez celebraba en un baile con el presidente municipal de Iguala y su esposa el primer informe de la administración del sistema DIF. El 20 de noviembre, el día de la Revolución Mexicana, mismo día de acciones globales de apoyo a Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto ascendió a rango de general de división a Alejandro Saavedra Hernández, comandante del 27 Batallón de Infantería de la zona de Iguala, que es el batallón al que Omar García y los demás normalistas acusan de haberlos agredido el 26 de septiembre. O sea, no solo no se ha seguido el proceso de investigación, sino que hubo un ascenso. Los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes legales han demandado a lo largo de estos 6 meses que se abra una línea de investigación sobre el ejército. Ya han encontrado por parte de las autoridades federales un rechazo a atender institucionalmente la petición. Al respecto, Santiago Aguirre, abogado regimontano, por cierto, quien es actualmente subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Prom, señalaba en una entrevista: en los documentos oficiales hay pistas para estimar que deben investigarse los vínculos entre el 27 Batallón de Infantería con el cartel de Guerreros Unidos. Una clave está en la declaración ministerial del exdirector de Seguridad Pública de Cocula, el mayor retirado Salvador Bravo Bárcenas, quien fue efectivo del 27 Batallón. Según su testimonio, que está puesto como un testimonio ministerial, él dice que el 15 de octubre del 2003, este testimonio que presentó el 15 de octubre del 2015, él plantea que en el 2013 él denunció ante el comandante del cuartel de Iguala, Juan Antonio Aranda Flores, a varios de los subalternos que tenían vínculos con Guerreros Unidos, entre ellos César Nava González. Entonces tenemos que en el 2013 él hace esta denuncia de la que hay acta ministerial acusando a César Nava González de ser parte de Guerreros Unidos. Poco después César Nava se sale del ejército de Iguala y se convierte en uno de los mandos policíacos de Iguala que estuvieron al frente del operativo en Ayotzinapa. Es decir, esta demanda del 2013 de la que hay registros no procedió, el ejército no hizo nada y él se convirtió en jefe de la policía, exmilitar al frente de la policía. En este contexto se ha pedido a la Secretaría de la Defensa Nacional no solo acceso a la base militar de Iguala, que esto es muy simbólico. Bueno, hubo en enero, muchos de ustedes se enteraron, los padres de Ayotzinapa estuvieron presentes ahí frente a la base militar pidiendo entrar. Y no es solo la entrada física, porque si hubiera algún tipo de pruebas al interior, probablemente estas pruebas ya se hubieran eliminado, sino que se está pidiendo también acceso a las bitácoras que reportan todas las actividades de los efectivos militares en la región. Esta negativa
negativa por parte de la Sedena a proporcionar información se ha repetido en varios casos de población civil detenida en flagrancia por efectivos del Ejército y se repitió en el caso de Inés y Valentina. En este caso se pidieron las bitácoras de ver quiénes habían hecho los recorridos por la zona de Barranca Tecuani cuando se realizaron las violaciones sexuales y se dijeron, y la respuesta fue que por razones de seguridad no se podía tener acceso a las bitácoras. Debido a esta negación y esta falta de transparencia, el Centro Agustín Pro ha puesto una denuncia ante el Instituto Federal de Acceso a la Información por la opacidad de Sedena. Y hace apenas unas semanas el IFAI emitió su sentencia en favor del Centro Agustín Pro, diciendo que el Ejército tiene la obligación de proporcionar estas bitácoras al organismo de derechos humanos y en el caso específico a los representantes de los padres de Dios. Si bien no ha sido posible acceder a las bitácoras de Sedena, el papel del Ejército en la detención de civiles y la violación a los derechos humanos en Guerrero está ampliamente documentada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinola, y aparece en la mayoría de los testimonios recabados durante el peritaje cultural que realicé en la zona de Ayutla de los Libres. Así como el papel represivo del Ejército figura dentro de los principales agravios denunciados por Inés y Valentina y los integrantes de la OPIN, este continuum de violencia se da paralelamente a una continuidad en los grupos de poder desde la Federación y desde el Estado, quienes siguen posibilitando la reproducción de la impunidad en la región. Solo para darles algunos ejemplos. Muchas de las desapariciones que documenta el informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero se dieron durante la gubernatura de Rubén Figueroa Figueroa, teniendo como mano derecha el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fue acusado en el 2004 de haber asesinado a 21 campesinos disidentes lanzándolos desde un avión. Fue exonerado de esos cargos y de otros que lo vinculaban con el crimen organizado. Y en el 2008, no solo fue exonerado, sino que en el 2008 fue condecorado por sus servicios a la patria por el presidente Felipe Calderón. Él murió en el 2010, como muchos saben, en un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado y nunca pagó ninguno de los crímenes que están documentados. Después el hijo de Rubén Figueroa Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer, se vuelve a ser gobernador de Guerrero del 93 al 96 y fue el responsable de la masacre de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995, en donde 17 campesinos fueron asesinados y 21 gravemente heridos por fuerzas policíacas cuando protestaban contra el encarcelamiento injusto de un compañero. El nieto, su nieto, Rubén Figueroa Arismundi, fue diputado del Partido Revolucionario Institucional y fue el vínculo del depuesto alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el comandante de del 27 Batallón de Infantería, el coronel José Rodríguez Pérez, quien acaba de ser ascendido por el presidente Peña Nieto. Y fue este coronel Rodríguez Pérez quien donó un amplio terreno para que el presidente municipal de Iguala construyera una lujosa plaza comercial. Durante la agresión de los policías de Iguala a los estudiantes de Ayotzinapa y la posterior desaparición de los estudiantes, el coronel Rodríguez Pérez estaba en compañía de José Luis Abarca y de su esposa. Hasta ahora no se le ha llamado a testiguar, no se le ha puesto ningún cargo y no ha sido posible seguir la línea de investigación hacia el ejército. No deja de sorprendernos la claridad del análisis estructural que encontramos en los testimonios recabados con los actores sociales en esta región. En el caso de los peritajes culturales para Inés y Valentina, ambas mujeres señalaban la existencia de una política represiva que iba más allá de los actos violentos de algunos soldados. Es por esto, como les señalaba, que ellas pedían como reparación no solo la encarcelación, sino que dentro de las reparaciones comunitarias demandaban la desmilitarización de la región como garantía de no repetición. A partir de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por las violaciones sexuales de Inés y Valentina, el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, pidió disculpas públicas a Inés en la plaza de Ayutla de los Libres el 6 de marzo del 2012. Los estudiantes de Ayotzinapa asistieron para mostrar su solidaridad con ella y con la OPIN. En esa ocasión, Inés nos advirtió a todos los presentes que no podía creer en las disculpas del secretario de Gobernación, porque los militares y los paramilitares
seguían agrediendo a su pueblo. Fue un evento muy fuerte, se hizo en la plaza de Ayutla de los Lunes. Los dos casos se ganaron ante la Corte Interamericana, el de Inés y Valentina, y como parte de las reparaciones que se le exigían al Estado mexicano era el reconocimiento de responsabilidades por la violencia institucional castrense. El caso de Valentina se hizo en el Museo de la Memoria en la Ciudad de México, pero Inés dijo: no, yo quiero que el secretario de Gobernación venga a Ayutla de los Lunes y que delante de toda la gente de mi comunidad y de mi organización reconozcan, porque muchos no creyeron en mi palabra. Evidentemente estas experiencias son experiencias muy fuertes en las que al principio, cuando Inés decide llevar al ejército a juicio, acusar al ejército, su comunidad la apoya. Pero después el ejército llega a la comunidad, toma tierras comunales y las autoridades comunitarias se asustan mucho y hablan con Inés y le dicen: retráctate, quita la demanda contra el ejército o vamos a tener más problemas con el ejército. Inés dice: voy a seguir adelante. Entonces la comunidad se divide y parte de la comunidad la apoya en la denuncia y otra parte no. Entonces para ella era muy importante, frente también a la gente de su comunidad, que le pidieran disculpas públicas. Fue un evento muy fuerte porque llegaron los estudiantes de Ayotzinapa, llegaron los compañeros de La Parota. Es una zona que los compañeros de La Parota, para los que no saben, es una presa que se está construyendo en tierras comunitarias, y hubo una organización muy fuerte también del pueblo Mepay, pueblo náhuatl, en contra del megaproyecto. Entonces todos ellos llegaron a la pedida de disculpas públicas de Inés. Estaban sentados en el presidium el jefe de la base militar, el secretario de Gobernación, Alejandro Puede, estaba la encargada de la presidenta entonces de la organización de Inés, la gente de Tlachinola. Inés habló en Mepa y se hacía una traducción simultánea en unas bocinas. Entonces la verdad es que fue una experiencia muy fuerte emocionalmente hablando, porque esta mujer bajita que hablaba poco español fue capaz de enfrentar a una institución tan fuerte como el ejército y al Estado y llevarlos a juicio internacional y lograr que se hiciera una pedida de disculpas. Y lo que ella dijo en MEPA y se tradujo simultáneamente fue esto: escúchenme todos, hombres, mujeres y niños. Los del gobierno, aunque te digan que están de tu lado, no te van a cumplir. No les hagan caso. Cometieron este crimen contra mí porque somos pobres. Y no solo contra mí, sino contra otras personas. El gobernador, aunque esté aquí presente, no me va a cumplir. Estaba allí sentado ahí a un lado mientras ella decía esto. Yo por eso tuve que ir a buscar justicia a otro lado, fuera de México, porque aquí no me atendieron. Que hoy nos diga qué puede hacer y qué no puede hacer. El gobierno no nos deja organizar. Los soldados siguen sin dejarnos movernos libremente por nuestras comunidades. Siempre andan cerca y visten de civil. No necesariamente andan uniformados. En este momento, aquí, se encuentran entre nosotros. Bueno, esto fue muy fuerte porque estamos ahí sentados y empiezas a voltear para los lados pensando, bueno, ¿a quién se refiere, no? En esa ocasión, la presidenta de la OPIN, Octilia Eugenio, denunció también la complicidad del presidente municipal de Ayutla de los Lunes, Armando García Rendón, con el crimen organizado y los paramilitares de la región. El secretario de Gobernación, máxima autoridad en temas de seguridad del Estado mexicano, era testigo de esta denuncia. Nosotros, entre el público, admirábamos el valor de Inés y Octilia, pero temíamos por sus vidas. Nada pasó después de esta denuncia, como nada pasó después de que en mayo de ese año José Luis Abarca fuera acusado penalmente de asesinar al activista Arturo Hernández Cardona junto con 7 activistas del Frente de Unidad Popular, cuyos cadáveres fueron encontrados con huellas de tortura practicadas con un sadismo acentuado. Con la complicidad del Poder Judicial, Abarca nunca fue juzgado por falta de pruebas. Si hubiera sido detenido, desde entonces probablemente se habría evitado la tragedia humana que se vivió en Iguala el pasado 26 de septiembre. Un poco lo que me interesa apuntar aquí es la misma región, la región de Inés y Valentina donde se hizo el peritaje contra el ejército, es la misma región de la montaña, de
de donde son originarios varios de los compañeros. Son las mismas autoridades judiciales, es el mismo ejército que está ahí presentes. Y como hay una memoria de agravios, como hay un continuum de violencia, también hay un registro histórico de denuncias que nos hablan de la complicidad entre el ejército, los gobiernos municipales y el crimen organizado. Frente a todas estas denuncias, ha habido una total indiferencia e impunidad hasta la fecha. El caso de Iguala y la crisis de Estado en México nos obliga como académicos y antropólogos adecuar los marcos teóricos y metodologías de investigación para responder a contextos de violencia generalizada. En primer lugar, surgen una serie de cuestiones de carácter ético-político. Debemos reflexionar de manera crítica en torno a cómo acercarnos a historias de tanto dolor, evitando abrir heridas, sin recaer en métodos que terminan revictimizando a la población con la que estamos trabajando o que convierten, en palabras de lo que Alejandro Castillejo, sociólogo colombiano que ha trabajado mucho en contextos de violencia, llama la economía de la extracción del testimonio. Por eso optamos por trabajar cuando es posible con psicólogas que nos acompañan en el proceso de los peritajes, como fue el caso de Clemencia Correa, especialista en trabajo de víctimas de violencias de guerra en Colombia, quien me acompañó en el trabajo de campo para el peritaje cultural y quien también estuvo como perito ante la Corte Interamericana en el caso de Inés y de Valentina. ¿Qué es eso? Consideramos éticamente necesario evitar el morbo del acto de especular y del espectáculo del dolor. A su vez, es importante reconocer el papel que destaca el método por excelencia de nuestra disciplina, la observación participante, para poder registrar y posteriormente analizar. A su vez, es importante reconocer el papel que destaca el método por excelencia de nuestra disciplina, la observación participante, para poder registrar y posteriormente analizar la producción de sentidos y significados de la población local en relación a la desaparición de los normalistas, para así trazar geografías sociales, como la que intentamos hacer en esta presentación, para ubicar los efectos de una formación de un estado criminal en las vidas cotidianas de la población local. Por lo mismo fue importante hilar continuidades entre las formas en que las mujeres MEPAS, Inés Fernández y Valentina Rosento, interpretan las experiencias de militarización y de represión de sus pueblos, con el tipo de representaciones históricas que nos ofrece, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad en Guerrero. En este sentido, consideramos que frente a casos tan dramáticos como el asesinato y la desaparición de los normalistas, la antropología permite analizar a profundidad las capas y complejidades y las ambigüedades de una crisis de Estado mediante la recuperación de fuentes empíricas que rodean el caso mismo. En este sentido, hemos venido trabajando, creo que estuvieron también con Mariana Mora en otro de los seminarios. Yo soy parte de un equipo de antropología jurídica de CIESAS, de los cuales 3 trabajamos en el estado de Guerrero. Y hemos estado planteando la importancia también de hacer una antropología de los espacios colectivos de los movimientos sociales. Cómo en estos encuentros, en estas movilizaciones, se dan también rituales de reconstrucción de la memoria histórica. Creo que muchas veces desde una antropología tradicional se ve mucho el espacio de producción de cultura y el espacio del ritual vinculado al espacio religioso. Y no vemos que en muchas de estas movilizaciones políticas son espacios rituales, hay espacios de reconstrucción de la memoria, hay en los discursos esta reconstrucción de genealogías de agravios que posibilitan construir un espacio común de solidaridad colectiva en estos momentos de crisis. Y en ese sentido, bueno, yo planteo que quienes trabajamos con movimientos sociales, con organizaciones
indígenas, con organizaciones de estudiantes, muchas veces escribimos sobre sus movilizaciones, fueron, vinieron, lograron, pero no hacemos una etnografía del espacio de encuentro. Y esto, etnografiar el espacio, nos va a permitir, como lo planteaba a nivel de la etnografía del Estado, entender la producción de sentido que se da en estos espacios de encuentro de la organización política. El contexto de violencia actual también requiere reflexionar sobre el papel de la antropología comprometida, o lo que algunos autores definen como antropología activista, en lugar de recaer en la antropología de la denuncia, es decir, en etnografía sobre los contextos de violencia para documentar las verdades de la población afectada de cara a las representaciones discursivas que producen las fuerzas hegemónicas, que es un papel importante que se puede plantear. Lo que nuestro equipo de antropología jurídica de CIESAS ha planteado es situar nuestras metodologías de investigación de tal manera que puedan abonar a los procesos organizativos locales. En contextos de violencia extrema, hemos aprendido que ese fortalecimiento de actores políticos locales muchas veces se expresa en los detalles de la investigación. Por ejemplo, con preguntas que apoyan a la persona entrevistada a resignificar y reacomodar sus experiencias de trauma y dolor. Aquí, las metodologías que le apuestan a la transformación social no se expresan necesariamente en grandes actos, sino en los pequeños intercambios que dan entrada a otras experiencias, que si bien se mantienen vinculadas con el trauma vivido, también lo trascienden. Para ponerles un ejemplo, la manera en que muchas veces los organismos de derechos humanos entienden las violaciones a los derechos humanos están muy centradas en las experiencias de las víctimas, en los papás de los muchachos de Ayotzinapa, en los muchachos de Ayotzinapa. Pero alrededor de todo esto hay unas redes comunitarias, está la abuela, está la tía, están los compañeros de la propia escuela, que también están sufriendo estas experiencias de trauma, que también están viviendo este vacío y que en ese sentido también son víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, como antropólogos, en este diálogo con los organismos de derechos humanos, podemos aportar a ampliar la manera en que se entiende o se construye quién es la víctima. Porque ampliando el sentido de quién es la víctima, podemos también desarrollar estrategias de reparación y acompañamiento más amplias que puedan permitir que estos otros sectores de la comunidad que están viviendo las consecuencias de la violencia se puedan sentir acompañados. Sin duda, la relación entre la clase política y el crimen organizado llama a la producción académica a centrarse en la difícil tarea de comprender los procesos que detonan la formación del Estado mediante la producción de líneas divisorias que separan negocios o actos legales de los llamados ilegales. Son efectos que no solo generan temores agudos y producen subjetividades mediante el miedo y el terror, sino que reproducen y alimentan la impunidad. A su vez, nos conducen por caminos analíticos para entender el Estado como entidad soberana que refuerza su poder, no cuidando o administrando la vida, sino mediante las políticas de la muerte. En este sentido, estamos tratando de trabajar como equipo en varios niveles. Por un lado, reconstruyendo la experiencia de los actores sociales que están viviendo la violencia, haciendo esta etnografía de los movimientos sociales y ampliando el sentido de lo que se entiende como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y por otro, haciendo una etnografía del Estado, de lo que les platicó un poco más, me imagino, Mariana Mora, y cómo es que se está convirtiendo ahora sí en la capacidad productiva del Estado, ya no solo recuperando a Michel Foucault como una capacidad que produce sujetos dóciles, sino con una capacidad de muerte que excluye y destruye a aquellos actores sociales que son considerados como descartables por el sistema. Las preguntas analíticas que aquí planteo no tienen como intención una mera aportación teórica, sino que buscan aportar a los debates públicos comprometidos con ponerle un alto a la impunidad. El primer paso implica nombrar a los responsables. Por lo mismo, esta ponencia
nos conduce a concluir con la siguiente pregunta. Si tenemos la participación directa del Poder Ejecutivo por omisión y comisión, si los encargados de ejercer la violencia son las fuerzas de seguridad policíacas o militares en complicidad con los sicarios, si el Poder Judicial exonera a los criminales, históricamente, a pesar de existir denuncias y registros, es una imprecisión decir que fue el Estado. Yo creo que una tarea de la academia comprometida sería hacer pública estas genealogías y este continuum de violencia, ponerle nombre y apellido, hacer públicos los informes que registran las antecedentes de las denuncias hacia muchos de los responsables de Ayutla, de los responsables de Iguala, que estuvieron también involucrados en previas violaciones a los derechos humanos. Como epílogo a esta presentación, quisiera decirles que ayer los integrantes del grupo interdisciplinar de expertos independientes, conocido ahora como el GIEI, que creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso de Ayotzinapa, presentó el informe de su primera visita a México que efectuaron entre el 1 y el 19 de marzo, en la cual, cito, exoneran a los jueces a que la investigación de los hechos de Ayotzinapa sea realizada bajo la modalidad de desaparición forzada. Este es el informe que se presentó ayer. Lo cual, según la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, que signó el Estado mexicano, está tipificada como una modalidad de terrorismo de Estado. Y bueno, solo recordar que este dictamen que viene de esta comisión vinculada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al plantear que sean tratados los casos de Ayotzinapa como desapariciones forzadas, lo que está diciendo de manera indirecta es que se reconozca que se dan en el contexto del terrorismo de Estado. Y bueno, yo creo las implicaciones que esto tiene a veces quedan como muy sutiles. Y yo creo que es muy fácil, por ejemplo, para el Estado mexicano descalificar a American Watch, Amnistía Internacional, que son planteados como grupos de derechos humanos radicales que quieren desprestigiar al Estado mexicano. Pero estamos hablando que muchas veces la sentencia de Inés Valentina y ahora el informe del grupo disciplinario vienen de un organismo vinculado a la Organización de Estados Americanos, que para muchos a nivel mundial es vista como un organismo pues bastante, si no decimos conservador, pues algo muy alejado de lo que podría ser un organismo radical de derechos humanos. Entonces, bueno, solo quiero finalizar diciendo que en estos momentos hacer investigación de campo en el estado de Guerrero pues es una situación de mucha vulnerabilidad a nivel de la seguridad de nuestros estudiantes y de los investigadores de CIESAS. Sin embargo, creemos que es importante buscar las estrategias, por ejemplo, a través de los espacios colectivos, de los espacios de encuentro de los organismos de derechos humanos, de poder acompañar estos procesos y tratar de poner nuestro conocimiento de investigaciones previas, como es en mi caso los peritajes, en el caso de María Teresa Sierra, su trabajo con la Policía Comunitaria, en el caso de Mariana Mora, su trabajo con el Monitor Civil de la Policía, al servicio de estos procesos, al tratar de contextualizar el marco en el cual se dan los conflictos.